privilegio estar esta mañana aquí entre ustedes. Y cuando le dicen a uno, quisieras compartir la palabra, pues uno siempre dice, y hermano pastor, ¿qué quiere que uno predique, verdad? ¿Sigue diciendo esto? Es que está, ok, así. Ok. Entonces, pero me dice Alberto, pues lo que quieras, lo que Dios te guíe, pues también lo dejan a uno, ¿verdad? Y tiene que depender uno de Dios. Pero cuando uno inicia un año, ¿qué son las primeras cosas que hay en la mente de uno? Nuevos propósitos. Ok, ahora, antes de eso, ¿cuántos de ustedes lograron todos sus propósitos del 2015? ¿Verdad? Después de 3 semanas como que se le olvidan a uno. Así nos pasa a todos. O algunos logramos, ponemos ciertas cosas. Bueno, yo no quiero dar nada de eso, pero lo que yo sí quiero decirles, o lo que quisiera animarles, es darles 3 consejos básicos de la palabra de Dios. Quisiera que vayan al libro de Hebreos, capítulo 10, y vamos a ver aquí 3 consejos básicos, porque cuando Dios nos creó sobre la faz de la tierra, e hizo que nosotros estuviéramos aquí en la tierra y tuviéramos un compañerismo. Un compañerismo como hijos de Dios no es para estar aislados, no es para no tener compañerismo. Y les voy a decir algo, el compañerismo puede ser fácil y puede ser muy difícil. Fácil cuando es con gente que nos gusta, que nos agrada, ¿no es cierto? Hay gente que conocemos, entonces es fácil. Pero cuando queremos tener compañerismo con algunos que, Señor, ¿por qué no lo mandas a otra iglesia? Señor, ¿por qué con él, con ella? Es difícil. Y tenemos que aceptar eso. Es una realidad. Todos somos diferentes. ¿Verdad? Algunos es muy agradable. Otros nos caemos así gorditos unos a otros. Otros es difícil. Pero hay algo que Dios ha hecho que en nosotros va a ser posible con el continuo crecimiento del Señor en nosotros. Desde un principio, Él ha querido que sus hijos estén dentro de la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque Dios la inventó. En Efesios, Él nos dice que Cristo dio su vida por su iglesia. Entonces, la iglesia no es una invención del hombre. Pero hoy en día que a veces oímos, no, esto de la iglesia, que aquí oímos muchas cosas en contra, algunas tienen su razón. Y a ver, se refieren a los pastores como esto o el otro, en algunos casos tienen razón. Pero Dios fue quien estableció la iglesia. Y Dios sabe que a pesar de todos los problemas, Él quiere que su iglesia cumpla con el propósito divino, que es llevar el evangelio a todas las naciones. Pero dentro de eso, que nosotros tengamos un compañerismo increíble. Yo conocí a Cristo antes de los 6 años de edad. Imagínense, hace años. Y les voy a decir algo, yo me he divertido a lo grande. Yo no soporto a los cristianos aburridos o aquellos que tienen cara de mula. ¿Han visto las mulas? Si no, obsérvelas. Pero hay creyentes que porque ponen esa cara como que son más espirituales. No. Dice Él que nos dio vida y Buda en... vida, Buda. Pueden editar eso, ¿verdad? Vida y vida en abundancia. ¿Cómo vamos a traer a otras personas a Cristo si mostramos un cristianismo súper aburrido? Oiga, ¿es usted cristiano? Sí, ¿cómo no? ¿Y qué? Dígame, ¿qué es la vida cristiana? Pues usted sabe, no podemos esto, no. Ah, pues ¿qué? Que le vaya bien con su vida. No. Entonces hay 3 consejos que quisiera darles de lo que el libro de Hebreos nos habla. El primero tiene que ver con el hecho de perdurar en la esperanza que Dios nos ha dado, el estar firmes. Segundo, es permanecer en comunión con los hermanos. Porque van a pasar muchas cosas que a veces nos va a romper un poquito esa comunión y va a ser difícil restablecerla, pero dice Dios que debemos permanecer en esa comunión. Y tercero, persevera en congregarse. Es que donde dice Dios que donde hay 2 o 3 ahí estás tú, así que no tengo que ir a la iglesia. No hay necesidad, porque Dios entonces lo dice. Somos nosotros lo que hacemos. Primero que nada, vamos a ir al versículo 23. Capítulo 10, versículo 23, y vamos a hablar de la necesidad
y el desafío de mantenernos firmes. Primer consejo es que debemos ser hombres y mujeres firmes en nuestra fe, perdurar en nuestra esperanza. Note lo que dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El estar conectados en nuestra iglesia con los hermanos nos va a ayudar a estar firmes. Una cosa tenemos que entender: el enemigo siempre nos va a estar atacando. El enemigo siempre va a querer que nosotros dejemos de estar firmes en el Señor. La Biblia nunca nos enseña en que debemos atacar. No, nos dice nada más que tenemos que estar firmes, debemos estar conectados en Él. Note que dice, mantengamos. ¿Qué quiere decir eso? Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Mantengamos. Tenemos que entender el contexto del libro de Hebreos. Estos hermanos, hebreos, judíos, creyentes ahora, estaban siendo atacados. Sí, está bien, ustedes pueden ser cristianos ahora, pero como judíos tienen que hacer esto, tienen que seguir esto, tienen que hacer el otro. Pero siendo ahora judíos, ustedes tienen que seguir haciendo esto y haciendo lo otro. Sí, está bien que sean creyentes, pero... Entonces, esto era un constante ataque a los hermanos hebreos, de un contexto hebreo, que les decían, está bien ser creyentes, pero tienen que agregar, tienen que hacer esto, tienen que permanecer siendo judíos. Así que había una constante guerra contra ellos, pudiéramos decir. A través de toda la Escritura, vemos la importancia de estar firmes. Rápidamente les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14, nos habla de estar firmes para poder vencer cualquier ataque del enemigo. 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes. No tengo que ir al ataque, solo tengo que estar firme. Además dice en el libro aquí mismo de Hebreos capítulo 3, versículo 14, dice que podemos estar firmes porque somos participantes con nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es interesante que Pablo nos dice que debemos estar firmes hasta que Él venga. Cuando era joven, no hace mucho, recuerdo pensar, yo no me voy a casar porque el Señor viene antes. Recuerdo que después, ya casado, decía, no vamos a tener hijos porque el Señor viene antes. Tenemos 3 varones. Después decía, yo no creo que vamos a ver a los hijos casarse porque el Señor viene. 2 se han casado y 1 se casa en este junio si el Señor no ha venido. Pensé que nunca iba a ser abuelo y dije, no, el Señor viene antes, pero ahora tenemos 2 nietos y 1 de camino. Pero ¿saben qué creo yo? El Señor viene pronto. A veces pienso que no voy a regresar a Kansas City y en medio del vuelo el Señor viene y entonces ya estoy a 30,000 pies de altura, voy a estar más cerca que muchos de ustedes, ¿verdad? Para llegar más rápido. No, pero una cosa sí sé, Él viene. Y Pedro dice en primera Pedro capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá nuestro Señor Jesús, cuando Él sea manifestado. Firmes, firmes, firmes. Además dice aquí, si ustedes regresan al versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La profesión, note que dice que debemos estar firmes sin fluctuar. El siglo XXI se está caracterizando, no tomé mucho café por eso, en un ataque al cristianismo. En que los cristianos comprometamos, en vez de comprometernos a nuestro Dios, lo que hacemos es comprometernos con el mundo. No queremos tener enemigos en el mundo, entonces queremos ser amigos con ellos. Y la Biblia dice que el que es amigo del mundo, Dios lo dice, no soy yo, me constituyo enemigo de Dios.
Ahora no estamos diciendo que no podemos tener amistades. Todos nosotros tenemos amistades y debemos tener amistades que no conocen a Cristo. De esa una forma en que vamos a influir a este mundo. Pero hay una gran realidad en este siglo, en esta época. Una gran tentación para vivir un cristianismo mediocre. Mediocre. Sí, está bien ser cristiano, pero óigame, no importa hacer esto, hacer el otro, y al fin y al cabo no todos lo hacen. ¿Qué importa? No te preocupes. Note que dice que debe permanecer en esta profesión. ¿De qué profesión está hablando? ¿La de abogado, la de doctor, la de ingeniero, la de zapatero, la de herrero? No. El haber conocido a Cristo. En el capítulo 4, versículo 14, usa esta misma profesión, dice esa misma palabra, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, el autor nos está diciendo, firmes en lo que hemos creído. Y eso tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica. Nada de que en tu iglesia enseñan que uno puede vestirse así o así. ¿Recuerdan hace unos años que predicar en esta iglesia había que tener corbata? ¿No? Bueno, no creo que haya sido eso una ley aquí, creo que no. Pero ahora cuando yo estaba empacando para venir acá, digo, no tengo que llevar corbata. Claro, si hubiera visto que tenía que tener corbata, entonces sí, pues les pido una, ¿verdad? Entonces, pero hay iglesias todavía súper formales y siempre como seres humanos nos da la tendencia de irnos a los extremos. Bueno, no tenemos que ser tan formales, entonces nos vamos al otro extremo. El cristianismo no tiene que ver nada con la vestimenta. Tiene que ver con lo que Dios nos enseña. Salvación, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Lo que dice Él. Dice que debemos retener esa profesión. Es decir, el hecho de que ahora somos cristianos. Déjenme darles algunos ejemplos. Josías era un rey muy joven y en sus quehaceres, como responsabilidad del rey, mire lo que la Biblia nos dice en 2 de Reyes capítulo 22 en el versículo 2. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha o a izquierda. ¡Wow! Y era un jovencito. Qué difícil para los jóvenes hoy decir, es que qué difícil ser cristiano. No solo eso, pero tenemos el ejemplo de Job. Y muchos de ustedes han leído este libro. En el capítulo 23 del libro de Job, versículo 11, dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. ¿Qué es eso? Firmeza. Y no crea que estas personas tuvieron sus problemas alrededor de ellos en donde los atacaban constantemente. Firmes. Algo muy precioso que muchas veces hemos enseñado y solemos enseñarlo a los niños, ¿verdad? El libro de Daniel, capítulo 3. ¿Recuerdan ustedes a los 3 amigos de Daniel? Exacto. Mire qué bien se saben los nombres. Ahora, ¿cuáles eran los nombres antes de eso? Muy bien, más o menos. Ahora, lo interesante es que ellos son presionados. Ahora, quiero que piensen en esto. Viene el gobierno de México y le dice a usted, pues de ahora en adelante tienen que inclinarse ante esta estatua. Y si no lo hacen, los vamos a cocinar y los vamos a hacer taquitos. ¿Cuántos cristianos temblarían? Ay, pero si, ¿qué no vamos? ¿Y cómo es que Dios permite esto? ¿Qué vamos a hacer? Ay, no, qué barbaridad. Pero se puede preguntar textos, Facebook. O mejor no, porque si se dan cuenta me linchan. ¿Qué hacen estos muchachos? Le dicen al rey en el capítulo 3, versículo 18. Y si no, rey, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué estás hablando? ¿Qué está diciendo aquí? Firmeza. 2016 será un año más difícil que el 2015, se los garantizo. Y no estoy hablando de finanzas, de política, de profesión, de familia. No, va a ser difícil. Porque entre más se acerca la venida del Señor, la cosa no se va a poner muy bonita.
¿Sabe que eso me anima a mí? Cuando oigo que las cosas están empeorando. Ahora, no es que uno busca, ¿verdad?, que todo vaya mal, no. Pero es la realidad de lo que dice Dios en su palabra. Es lo que va a estar pasando. Entonces, ¿por qué tengo que ponerme yo nervioso y pensar, voy a... No, firmes. Ahora, ¿se puede estar firme? Por supuesto que sí. Mire lo que dice el versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabe por qué usted y yo podemos estar firmes en el Señor, sin temer lo que nos pueda suceder? Pablo dijo, porque sé en quién he creído. Tenemos un Dios fiel, un Dios poderoso, que aunque el mundo se me esté cayendo a mi alrededor, yo puedo estar firme. Ay, pero es que usted no vive lo que yo estoy viviendo. Amén, qué bendición que es usted y no yo. Pero eso no le quita a uno el hecho de decir, ¿cómo le voy a hacer? Es que, hermano, usted no me entiende. Es que póngase en mis zapatos. No, mejor sígalos usando usted. Usamos expresiones como esas, solo saben, en realidad ¿saben para qué? Para excusarme. Para decir yo o hacer, fiel es el que prometió. Podemos estar firmes porque nuestro Dios es fiel. En el libro de Filipenses capítulo 1, dice que Él empezó la obra y Él la va a terminar. Estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Piensen en esto, este año usted va a estar creciendo, si lo permite, a la imagen y semejanza de Cristo. Usted va a ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor empresario, una mejor madre, una mejor esposa, un mejor esposo. Y usted me dice, usted no conoce al mío ni conoce a la mía. ¿Quién sabe si eso será cierto? Son las cosas que siempre decimos. Y creo que se debe a que no conocemos, a que tenemos un Dios fiel y poderoso. Siempre limitamos a nuestro Dios en lo que pueda hacer. Dios te quiere usar doquiera que tú estés. Quiero que piensen en esto. Tenemos muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras, pero quiero que recuerden el ejemplo de Sara, capítulo 11 del libro de Hebreos. Aquí en Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Quiero que vayan ahí y leamos. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril. ¿Ok? Siendo estéril, ¿verdad? Sabemos qué es eso. Recibió fuerza para concebir. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Sara, vas a ser madre? No, tú ya soy una viejita. Ni voy a poder deleitarme con mi Señor. Estoy viejita. ¿No es la reacción nuestra, hermanos? Ante circunstancias que a veces nosotros vemos difíciles. Pero dice la Escritura que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Qué maravilloso que Dios no acaba con nosotros solo porque ya estamos en cierta edad. El hermano Jeff muchas veces él comenta y dice, no, yo ya estoy, ¿verdad?, mayorcito y que va, y que le digo, oye, la Biblia no nos dice que los grandes hombres de Dios, ¿qué edad tenían? No había ningún jovencito. Muchos de ellos empezaron jóvenes, pero cuando hicieron grandes maravillas para el Señor tenían 80 años, 70, 80, 100, 120, claro. Hoy día llegar a 100, quién sabe, pero ¡wow! No hemos acabado. Si estás aquí en la tierra, si no lo crees, tócate, pellízcate. Si estás aquí, tienes un gran propósito. Dios te va a seguir usando. Pero miren lo que dice, fuera de tiempo de la edad, dice, porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había prometido?
Primer consejo, 2016, estemos firmes. Porque podemos creer en Él. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, Pablo le dice a los hermanos de Corinto, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos un Dios fiel, hermanos. Yo no sé cómo va a estar la situación de mañana, yo tampoco. Pero hay una cosa que puedo hacer, confiar en mi Dios, que Él está en control de todo. De todo. Permanece fiel. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios? Permanece firme. Ay, pero yo... Permanece firme. Pero yo no sé qué hacer. Permanece firme. Es que la situación es tan difícil. Permanece firme. Eso es lo único que tenemos que hacer. Es sencillo. Pero mañana esa firmeza va a ser probada. Y si no me creen, esperen. Porque eso es lo que va a ser nuestro enemigo. Segundo consejo, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Lo que aportamos como miembros de la iglesia es importantísimo. Aquí tenemos el segundo consejo. Y considerémonos unos a otros. Lo que aportamos como miembros de la iglesia es vital. Y lo que estoy diciendo aquí es lo que yo soy. Dios te ha equipado con un don específico. Lo estás ejerciendo. Puede ser que es mover sillas. Puede ser enseñar una clase. Puede ser trabajar con niños, con jóvenes, con adultos, discipular, qué sé yo. Pero cuando la iglesia de Dios está funcionando en toda su capacidad, nada la puede detener. Y el mundo va a conocer a Cristo. Bueno, es que los tiempos de ahora son muy difíciles. La gente no quiere oír. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Yo no sé cuánto vengo oyendo, ya por 5 o más años, que los jóvenes de hoy, no quieren oír. Los jóvenes de hoy, ¿de veras? Yo no creo eso. Siempre ha habido jóvenes que no quieren oír. Recuerdo en mis años, habíamos los que, queríamos ir y estudiar la Biblia y aprender, ir y servir al Señor. Había los que no. Había los que íbamos a ver muchachas sirviendo al Señor. Entonces, ahí estábamos y era muy espiritual, ¿verdad? Pero no es, hermanos, lo que yo obtenga de la congregación, sino lo que yo contribuyo a ella. Eso es lo que Dios ha hecho, no yo. Pero ¿cuántos llegamos a la iglesia esperando a ver qué es lo que ofrece esta iglesia para mí? Bueno, estoy buscando una iglesia a ver qué me ofrecen. Y como iglesias, a veces, allá en los Estados Unidos hemos caído en ese pecado, ¿de qué? De ver qué hacemos para que la gente lo reciba y se quede. Ahora, no estoy diciendo con esto que debemos ser un montón de pecadores. ¿Y por qué viene aquí? Qué bueno que usted viene a esta iglesia. No, no estoy hablando de ese extremo. Pero a veces queremos. Hemos hecho tantos cambios en nuestra iglesia. Uno de los cambios que a veces digo yo, ¿por qué lo hicimos? Pero bueno, lo hicimos y soy parte de la iglesia. Y como soy parte de la iglesia, yo puedo criticar mi propia iglesia. Qué bueno, ¿eh? Soy uno de los pastores ahí. Pero ¿sabe lo que hicimos? En vez de bancas, ¿qué tenemos ahora? Tenemos asientos tipo teatro. Y son muy cómodos. Algunos hasta tienen cierto tamañito atrás, por si usted es bendecido, entonces, ¿verdad? Pero lo interesante es que tenemos enfrente de nosotros lugar para poner tazas. Entonces ahora estamos ahí. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Es el siglo XXI. Ahora, ¿yo hubiera preferido no hacerlo? Sí. ¿Pero eso va a obstruir el ministerio? No. ¿Puedo vivir con eso? Sí. Porque sinceramente a veces llevo la tacita mía. Y me limito a tomar el café cuando el hermano Jeff está predicando y me estoy durmiendo, entonces, ¿verdad? Entonces, no. Pero para tener una buena comunión unos con otros, nos toca estar presentes, ser parte, estar conectados. Mi reto para la clase hispana en el ministerio hispano, allá valga la redundancia, es estar conectados en la iglesia. Porque hay 3 tipos de personas en toda congregación. Los que están conectados y deben seguir conectados y cuidar de no desconectarse. Los que están desconectados necesitan un reconecte. Y hay un tercer grupo,
los que están completamente desconectados, los que necesitan a Cristo. En Romanos 12, y no vamos a leerlo ahí, pero Romanos capítulo 12 concuerda específicamente lo que Pablo nos dice a los romanos, y aquí en el libro de Hebreos. Considerémonos unos a otros. ¿Puede ver lo importante que es considerarse unos a otros aquí en esta iglesia, Filadelfia, Monterrey? ¿Por qué no mueve su cabeza un poquito? Y además de ver a su esposo, su esposa o su novio o novia, ¿verdad? O su amigo o amiga, vuélvanse a ver a su alrededor. Vuelvan. Sí se pueden hacerlo, hermanos. Oye, ¿tienen problemas con su nuca hoy? Lo que quiero es que vean, ¿verdad? A veces entramos, vemos gente que no conocemos muy bien, o qué sé yo no sé cómo es la dinámica aquí, ¿verdad? Pero muchas veces entramos a la iglesia, voy para allá, porque por allá están sentados algunos que mejor me siento por acá. A veces es nuestra naturaleza, ¿no? O cuando llegamos al asiento, oiga, ¿qué hace usted? ¿Cómo que hago aquí? Ese es mi asiento, ¿verdad? Hay algunos así, ¿verdad? Pero se nos dice que hay un propósito en considerarnos, versículo 24, y considerémonos unos a otros ¿para qué? Estimularnos. Dos razones, estimularnos al amor y a las buenas obras. Hablamos mucho del amor, ¿no? Y lo que más hablamos es del amor de Dios. Dios es amor. Y hasta decimos, bueno, no importa lo que uno haga, los desastres que haga uno con su vida, Dios me ama. Y es verdad. Si hay una verdad increíble es el hecho de que Dios te ama. No importa lo que hagas. Aunque hagas de tu vida un desastre, Dios te sigue amando. No cambia su amor. Qué precioso, ¿no? A diferencia de a veces matrimonios, después de 15 años de casados, ya no la amo. Ya no lo amo. Par de mentirosos, pero eso es otro tema. Dios no te deja de amar. Nada puedes hacer para que te ame más, ni nada puedes hacer para que te ame menos. ¡Te ama! ¡Wow! Qué interesante que Dios dice aquí que debemos provocarnos, estimularnos al amor. Y oiga, parejas, no estoy hablando, ¿verdad?, de esas cositas que hay para luego. No, yo no estoy hablando de ese amor. Del amor de Dios. Juan escribe en capítulo 13, versículo 35, al Señor Jesucristo, y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué? El que si tuvieres amor, los unos por los otros. Y está refiriéndose primero a los 12. A veces es fácil amar a los que no son parte de la iglesia. Pero como conocemos algunas causas entre nosotros, qué difícil. Pero dice que es posible. ¿Cómo? Cuando venimos el domingo, cuando tenemos este tipo de reuniones. ¿Es solo venir por venir? ¿Solo vengo para que el pastor me vea que llegué? No, dice para estimularnos, es decir, necesitamos esa conexión unos con otros para animarnos a amar a otros. Todos podemos amar. Romanos capítulo 5 dice que Dios ha derramado su amor sobre mí. Yo puedo amar a cualquiera. A veces escojo no hacerlo. Qué interesante que en el libro de Gálatas capítulo 5, cuando hablamos de el fruto del Espíritu, ¿qué es lo primero que menciona? ¡Wow! Entonces es muy importante que nos estimulemos. A Tito, cuando Pablo está escribiendo a Tito, le dice en el capítulo 2, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo, dice, de buenas obras. ¿Por qué? Porque la otra cosa que Dios quiere que hagamos es que nos estimulemos no solo al amor, sino a las buenas obras. Es lo que está diciendo, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿qué son las buenas obras? Son aquellas acciones dirigidas hacia los necesitados de los hermanos en Cristo. ¿Conocemos nuestras necesidades? Hay hermanos orgullosos que no les gusta que nadie conozca lo que necesitan. Está bien. Tampoco tenemos que tener un departamento de investigadores en la iglesia para que anden revisando quiénes tienen necesidad y cómo les ayudamos. No. Pero de veras,
¿Tienes necesidad? Una pareja que casé en nuestro ministerio, ellos perdieron su primer bebé. Bien difícil. Jóvenes. Después de haber pasado, gracias al Señor, ella pudo otra vez quedar embarazada. Pero a los 5 o 6 meses empezaron a encontrar problemas en el bebé. Y una madre embarazada que le diga a cualquier médico una posibilidad de algún problema en su hijo o su hija al nacer es dificilísimo. Sí, lo bueno de la tecnología hace muchísimos años es que uno no se daba cuenta hasta que nacía, ¿cierto? Pero ahora, del 6º mes en adelante, ella empezó a vivir y empezamos a orar. Y un día específicamente ella vino a la congregación pidiéndome que orara por este bebé, que no había nacido. Vino toda la familia de él. Y yo recuerdo poner mi mano sobre ese estómago y sentir las patadas en un niño y orar. Y mi deseo, Señor, es que este niño nazca completamente sano. Tú lo puedes hacer, Señor. Pero si no, sea hecha tu voluntad. Ellos están aprendiendo, y ella me decía, he aprendido a gozarme con mi hijo hasta el día que nazca. Le habían dicho que muy pocas posibilidades, entre más descubrían cosas, su problema mayor el corazón. Y entre más avanzaba, menos posibilidades habrían de que el niño sobreviviera una primera operación, porque ya estaban hablando de varias operaciones. Ella tenía que ir al médico, o más bien internarse en el hospital de niños, porque ahora han diseñado un programa en el cual cuando vienen niños con problemas serios que van a necesitar cuidado inmediato, entonces han hecho un departamento para que nazcan en el hospital de niños y ahí mismo sean atendidos, en vez de un hospital y luego transferirles. Entonces oramos, llegó el día 27, en donde ella tenía que internarse y provocarle el parto. 28, nació el 29. Y cuando me envían a mí la foto de este niño, se ve perfecto, pero tiene problemas serios. Fui al hospital y lo habían llevado inmediatamente, solo a horas de nacido, a una cirugía de corazón. Con lágrimas. ¿Cómo ministras? ¿Qué consuelo puedes dar? Tuvimos una oración, reuní a toda la gente ahí en el hospital y salí. Cuando regresé después de que ya habían programado la operación para hacerla y que iba a durar como 5 horas. Recuerden, horas de nacido. Una operación de 5 horas. Gracias a Dios por lo que hoy hace a través de la tecnología. ¿Por qué estoy describiendo todo esto? Porque a mí personalmente me ha ayudado mucho a amar a mis hermanos. Siempre he orado a Dios de que sea como Bernabé, que al entrar a un lugar donde hay dolor, la presencia ocasione consuelo. Pero no por mí, pero que Dios lo haga. Después de que regresé, uno de los familiares vino a hablar conmigo y se apartó y me dice, mire, usted no sabe la visita primera que usted hizo, los cambios que ocurrió, la paz que vino. ¡Wow! Porque Marco Castro llegó. No, ¿quién es Marco Castro? Un patas vueltas. ¿Quién es Marco Castro? Un simple siervo de Dios, punto. Pero cuando aprendemos a amar a otros y no importa mis propios intereses, Dios hace cosas increíbles. Lucas se llama el niño. Fue operado. Y los médicos están asombrados de que resistió la operación.
Tiene problemas muy serios todavía. Les dije, voy para Monterrey y voy a estar orando. Y siempre estoy ahí atento. Desgraciadamente a veces estoy atento a ver si voy a oír una mala noticia. ¿Y por qué? Tengo que confiar en Él. Y eso es esas oportunidades que Dios te da. Y eso me hizo recordar el tercer consejo que nos habla, versículo 25, no dejando de congregarnos. Un mandato de Dios para nosotros, un mandato que está bien claro. Noten lo que dice, no dejando de congregarnos. ¿Cómo podemos saber lo que está pasando si no lo hacemos? A veces decimos, hermanos, oren por fulano y tal. ¿Quién es? Bueno, solía venir de vez en cuando. Eso no nos dice que no debemos orar por ellos. Claro que sí, pero, wow, no dejando de congregarnos. Esta es la forma que Dios ha provisto para que los hermanos nos congreguemos, crezcamos en la fe. Sí, hay problemas. Me imagino que esta iglesia no hay tantos problemas como en la nuestra. Y cuando uno viene y ve lo que Dios está haciendo, uno quiere pasarse de miembro, ¿verdad? Pero todas las iglesias tienen problemas. Pero si Dios te ha puesto aquí, es una bendición. En el libro de los Hechos encontramos varios ejemplos, y no voy a leer todos, pero ustedes pueden ir, capítulo 1, por ejemplo. En el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué es esto? Congregados. Pero no es cierto que fácilmente vienen otras cosas a nuestra vida y decir, bueno, si puedo voy. Aún más, como hijos de Dios, ¿cuántos de nosotros tenemos que el día domingo ni preguntamos dónde vamos? Porque el asunto es ir a la iglesia. Desde jovencito esa fue una de mis decisiones. Pero es que usted servía al Señor. No. Bueno, es que ahora como pastor no tiene otra. En cierto sentido es cierto, pero por otro lado me gozo increíblemente de poder llegar el día domingo y ver. Y también ver los que no llegan y uno pregunta qué estará pasando. Si falta un domingo, todos faltamos, 1, 2 o 3. Hechos 2:42, ¿qué hacían los hermanos? Perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Capítulo 20, versículo 7, reunidos los discípulos. Ustedes van a ver eso a través de todas las escrituras. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. No venimos a la iglesia para un evento social, como algunos lo toman. Uno de los choques culturales que tuve en los Estados Unidos fue que al llegar a la iglesia, recuerdo la primera Navidad. ¡Qué barbaridad! No cabía la gente en la iglesia el domingo antes de la Navidad. Se llenaba esa iglesia. Y yo decía, yo había llegado en julio, digo, oye, pero ¿de dónde salió tanta gente que yo no sabía que esta iglesia era grande, pero wow? Teníamos que tener lo que se llama overflow en los 2 servicios. El primero a las 8:15 de la mañana, repleto. Y el segundo a las 11:15. ¡Wow! Y en la noche llegaba mucha gente. El otro día que llegaban, el día de resurrección. ¿Y de dónde salió tanta gente? Decía yo, ¡guau! Ni había lugar en el estacionamiento, ni nada. Después de 1 o 2 años aprendí que hay mucha gente religiosa. Son las fechas que vamos a la iglesia. Y el resto del año, y sabe, es una iglesia cristiana. Lo veía en otras religiones, pero en esta iglesia, eso vi. ¡Qué interesante! Es interesante que dice la Biblia, no dejando de congregarnos. Ahora, quiero que piensen en esto, porque nos dice aquí que no dejando de congregarnos, quiere decir, es un mandamiento, pero noten lo que sigue, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué había pasado? Estos hermanos habían recibido tanta crítica. Sí, ustedes pueden ser cristianos, pero ustedes son judíos. Y tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, tienen que practicar esto, tienen que... Que muchos de ellos empezaron a dejar de congregarse. Entonces, miren el consejo.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Empezaron a faltar, ¿y qué pasó? Se les hizo costumbre. Se les hizo costumbre. Quiero que piensen por unos segundos. ¿Por qué es que muchos hoy día tienen la costumbre, y digo así, tienen la costumbre de no venir a la iglesia? Yo me imagino que inmediatamente ustedes tienen algunas personas en la mente. Ahora, por favor, no piensen en forma negativa. Sí, qué barbaridad. ¿Qué dice aquí? Yo estoy aquí, ¿verdad? A lo menos yo estoy aquí y estoy bien sentadito, pero pues estoy viendo que no está fulano, sutano. Somos a veces expertos en eso. Pero ¿por qué creen ustedes que hay mucha gente que ahora tiene por costumbre el no reunirse? Déjenme mencionar algunas cosas. Alguien les hizo mala cara. Alguien se le olvidó saludarlo. Alguien le dijo algo que no le agradó. Después de 4 semanas de que usted no vea, llegó. ¡Ay, qué bueno verte! Pensé que te habías muerto. A veces somos muy imprudentes, ¿no es cierto? Y yo, hermanos, mire, yo he cometido unas estupideces increíbles. Recuerdo una vez que una persona tenía como 6 meses de no venir. Y yo, según yo, con broma, mucho gusto. Mi nombre es Marco Castro, soy pastor. ¿Y su nombre? Sabiendo yo quién era. Y después de bromear y todo, gracias a Dios que todavía está viniendo, ¿verdad? Pero digo yo, qué estupidez la que hice. Qué bueno verte. Qué bueno. Pero hay cosas por las cuales mucha gente deja de venir. Otras, el deporte es su prioridad. Esto nos pasa muchísimo en los Estados Unidos. Es muy interesante observar, hermanos, que cuando juegan los Chiefs, y si es a las 12, ¿a cuál servicio cree que van? Al de las 9. Hey, hermanos, está bien. El problema es cuando eso se hace costumbre. A veces estás enfermo y no vas a poder venir. ¿Qué vas a hacer? Venir ahí. Quédate en tu casa porque vas a contaminar a todos. ¿Verdad? Es entendible. Claro que sí. No estamos hablando aquí de un legalismo en que cada domingo tienes que estar aquí. Hay situaciones. Hay jóvenes que no quieren regresar a la iglesia porque han aprendido de mamá y papá que no es importante congregarse. Entonces no critiques a tus hijos. Tú eres el ejemplo. Porque el Señor nos ha dicho que no debemos dejar de congregarnos para que no se nos haga una costumbre. Hay algunos que por oír otras enseñanzas ya no creen. No, es que yo oí al doctor tal y al cirujano tal y a la enfermera tal y ahora creo esto. Era un chiste, hermanos. Ya, porque tienen doctorados en teología o dicen cada cosa. Ay, yo veo tal canal que son solo programas cristianos. ¿Por qué no es mejor una película buena que ni siquiera es cristiana y oyes cosas en el nombre de Dios que solo te hacen una enredo en tu mente porque no conoces bien la palabra? Entonces dejan de venir. Hay muchas razones. La mayoría de las razones. Es el único día que yo tengo descanso. Ah, qué bueno. Levántate temprano, ven y descansa todo el resto de la tarde. Tómate una extra siesta. Muchas cosas. Y aquí no estamos para apuntar el dedo de quién. ¿Saben, hermanos? Esto no era nada nuevo. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo trata con este problema entre los hermanos de Corinto, pero al anunciaros, dice capítulo 11, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Eso provocó que otros no volvieran. ¿Para qué voy a ir ahí a Filadelfia? Así todo hermanito, te sonríen, pero después te comen tacos contigo. Yo digo a los hermanos que hay muchos hermanos que el día domingo, después del servicio, van y comen tacos al pastor. Y está bien. ¡Wow! ¿Por qué dice el Señor esto? Mire lo que dice. Un mandato que nos va a mantener conectados a Él y a su iglesia, porque dice, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortarnos. Cuando vimos la palabra exhortar,
¿Qué pensamos? Regaño, ¿no? Y no es el concepto bíblico. No es el concepto bíblico. Yo espero que haya muchos hermanos que me amen lo suficiente para que me exhorten. Oye, hermano, mira, no es bueno, veo que estás, ¿verdad? Veo que estás comiendo mucho ese vegetal en las ensaladas, yo creo que es marihuana, ten cuidado, ¿verdad? Y tú te molestas, y tú te enojas, y entonces te defiendes, y entonces a veces uno, y eso es lo que pasa, que si hacemos esto, a veces soy rechazado, entonces ya no lo hago más. Como hay los hermanos que, ¿verdad?, que son expertos y que son los policías doctrinales que yo llamo en la congregación, que no es un don, que no es pero siempre están apuntando a todo lo mal. Hay hermanos, ¿por qué usan batería? No, usted sabe, mire, eso, ¿a dónde está? Ahí está atrás. Eso no es de... ¿Por qué hacen? ¿Por qué hacen? No estamos hablando de eso. En los tiempos de Pablo había muchos problemas también en la iglesia. Y muchos hermanos dejaron. Mi reto para los hermanos allá y especialmente mañana cuando hablo de los líderes es: ¿a quién voy a buscar yo que está desconectado para ayudarle a reconectarse? Hermanos, hay un cáncer en nuestras iglesias que no velamos unos por otros. Y yo no estoy hablando de finanzas, yo no estoy hablando de cosas físicas pero a veces necesitamos un hermano que se acerque y me dice: oye, aquí estoy orando por ti. Adelante, sé que te está haciendo difícil, no te preocupes, no tengo que saber nada, te animo. Oye, mira, noto que hace 3 semanas que no vienes, mira, nos haces falta. Ven. Ay, si yo quisiera, pero es que a veces, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si el próximo domingo te recuerdo? Te doy una llamadita, te WhatsApp, o ¿cómo llaman ustedes? WhatsApp, o te Facebook, o todas esas tecnologías que tenemos ahora. Somos buenísimos para mandar chistes e historias, pero nos preocupamos unos por otros. Por eso estamos aquí, hermanos. Por eso estamos aquí. Él dice: no dejen de congregarse. El ánimo para mostrar amor y buenas obras se va a encontrar en el hecho de que veáis, dice, que aquel día se acerca. Él viene pronto. Él viene pronto. Y ojalá antes de que yo llegue al aeropuerto. Hermanos, con esto termino. Pregúntate: ¿estoy firme? ¿Estoy firme? Si no estás firme, ¿qué estás haciendo al respecto? Si dices que estás firme, Pablo dice: cuidado, mira que no caigas. Entonces, ¿qué debo hacer? Mantenerme firme. Es una cosa diaria. ¿Estás en comunión los unos con los otros? O sea, ¿estoy en comunión con mis hermanos? El problema es que cuando digo que sí, a veces la comunión es con los mismos todo el tiempo. Con los mismos todo el tiempo. Y yo no sé si alguna vez entre ustedes, estoy seguro que hay hermanos aquí a veces que no han podido pasar. Y óigame, no podemos pasar tiempo con todos. A veces quieren que el pastor vaya a todos los cumpleaños, a todos los aniversarios. Y óigame, si así fuera, ya estaría yo en quiebra, porque cada cumpleaños hay que llevar un regalito. Cada aniversario hay que llevar otro. No, yo sé, no se puede. Y no podemos. Pero a veces es bueno hacer el esfuerzo con otro nuevo. Ya los que conocemos, digo siempre a los líderes de nuestra iglesia: mire, los domingos, si no los saludo, no estoy enojado con usted, pero mi prioridad son los nuevos. Mi prioridad son los que no conozco muy bien. ¿Para qué a ti? Si ya te veo todos los días, de vez en cuando has cambiado un poco tu físico, para bien o para mal, pero voy a preocuparme por aquellos que necesitan. ¿Haces eso tú? Toma el paso necesario para permanecer en comunión unos con otros. Tercero, ¿estoy congregándome? Usted me dice: claro, hermano, no estoy aquí, no me veo hoy. ¿Cómo fue el año pasado? ¿Cómo va a ser este año? Otra vez, no estamos hablando de que, ok, aquí tengo que estar los domingos. Y si falta un domingo, el pastor me va a estar llamando, así que voy a llegar ahí. No. Pero es mi prioridad. Dios lo dice. Es un mandato de Dios, no de la iglesia.
Quiera Dios que estos consejos sean una realidad, porque les voy a decir algo. Tan sencillos como son estos consejos, va a hacer mucho cambio en nuestras vidas. Pero ¿qué estoy haciendo? Tome los pasos necesarios para estar firme. A veces requiere conocer más de la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, porque eres un Dios grande y maravilloso. Gracias, Padre, porque eres tú quien has diseñado esto y no es cosa de hombres. Tú eres quien has diseñado lo que es tu iglesia. Bendice a esta iglesia, conoces a cada miembro, conoces a cada persona. Y mi oración, oh Padre Celestial, es que hagas una obra increíble en la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.